día de hoy vamos a empezar con este tema que nos describe a los subgrupos. Si tenemos nosotros un grupo G con esta operación estrella con 1 y consideramos un subconjunto de él no vacío, decimos que este subconjunto S es un subgrupo de G si satisface estas dos condiciones. Satisface que para cualquier elemento en S, el inverso también está en S, y para cualesquiera dos elementos en S, al operarlos, tenemos que también está ese elemento en S. Entonces nos está diciendo que, en pocas palabras, S es cerrado por inversos y es cerrado por la operación. Cuando esto suceda, vamos a escribir S menor o igual que G, y esto va a denotar que S es un subgrupo de G. Bueno, algo que podemos notar principalmente de la segunda condición es que si tenemos dos elementos en S y los operamos, volvemos a caer en S. Entonces esta condición 2 es equivalente a pedir que la operación original restringida a este subconjunto esté bien definida. Justo esta condición nos dice que el codominio vuelve a ser S. Y si nosotros combinamos tanto 1 y 2, obtendríamos también que el 1 de nuestro grupo, el original, debe estar en nuestro subconjunto, cuando este subconjunto es un subgrupo. Muy bien, entonces veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos el conjunto de los complejos menos el 0 con el producto usual con el 1, y consideramos estos dos subconjuntos, el que tiene al 1 y al menos 1, y por otra parte el que tiene al 1, al menos 1, a i y a menos i, tenemos esto, que S es un subgrupo de T y T es un subgrupo de G. Otro ejemplo que podemos considerar son los enteros, es un subgrupo de Q, es un subgrupo de R, es un subgrupo de los complejos. Esto con la suma usual en cada uno. Bueno, entonces veamos en particular el primer ejemplo. En el primer ejemplo tenemos esto como subgrupos, pero si solo vemos a S con la operación producto y con el 1, tenemos que S por sí mismo es un grupo. De igual forma con T. T, este subconjunto, si lo consideramos con la operación producto usual y con el 1, tenemos que T es un grupo también por sí mismo. Pero lo que podemos notar es que si tenemos un subgrupo, por sí mismo va a ser un grupo. Sin embargo, un subgrupo no es un grupo que esté contenido en otro. Y para eso, consideremos el siguiente ejemplo. Si nosotros tenemos G, que sean los reales, con la operación suma, con el 0, y S, que sea los racionales positivos, con el producto, con 1, por sí solos son grupos. Es cierto que Q+ está contenido en R, pero no es cierto que S sea un subgrupo de G. Recordemos que cuando era un subgrupo de G, por esta observación, teníamos que el 1 del grupo original está contenido en ese subconjunto. Pero aquí, el 1 de nuestro grupo original, bueno, nuestro neutro en nuestro grupo original es el 0. Sin embargo, el 0 no pertenece a S. Por lo tanto, este es un ejemplo. Estos son dos grupos. Uno está contenido en otro, pero no sucede que él sea el que está contenido, un subgrupo del grupo grande. Y esto principalmente se debe a que, a pesar de que tenemos esta condición, las operaciones que estamos comparando son distintas. Entonces, cuando esto pasa, muy difícilmente vamos a poder decir que uno es subgrupo del otro.